Nancy Flores, periodista y corresponsal de Contralínea. Nancy, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, Toño, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, te ofrecemos una disculpa por haberte dejado en línea durante mucho tiempo. Estamos tratando un tema que es verdaderamente importante para los mexicanos. En estos momentos todavía la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide si declara constitucional o no, determina que es constitucional o no la ley de la industria eléctrica. Y bueno, pues en eso nos llevamos un análisis muy largo, pero creo que muy objetivo y muy importante. No menos importante lo que tú nos estás planteando. Hace rato, y de hecho vamos a irnos a estos dos temas de manera pues breve, claro, para no quitarte más tu tiempo, querida Nancy, pero hace rato yo te planteaba como mensaje de WhatsApp esto que el presidente López Obrador dio a conocer en la conferencia de prensa mañanera, que va muy ligado a las investigaciones que ustedes han hecho verdaderamente importantes ahí en Contralínea. El presidente López Obrador habla de un departamento que compró Carlos Loret de Mola en 2019, un departamento por el que pagó al Chas Chas, así, en una exhibición, 24 millones de pesos. Ya al hacer nuestras propias indagatorias al respecto, pues nos dimos cuenta que el departamento es vamos, una propiedad en México, puesto que el notario que llevó a cabo este trámite, pues es uno de la era salinista. Pero queríamos conocer tu opinión antes de que vayamos al tema tan importante de Ayotzinapa. Queremos saber tu opinión sobre las declaraciones del presidente López Obrador ante ese departamento de 24 millones de pesos, lo mismo que 48 casas, 48 departamentos de Infonavit, es decir, toda una unidad habitacional para Carlos Loret de Mola. Me parece que el presidente ha vuelto a subir el tono en esta pues ríspida contienda que tiene con el comunicador Carlos Loret de Mola, al presentar no solamente este dato, sino también otro dato que tiene que ver con esta propiedad en Valle de Bravo, ¿no? Incluso presentó algunos de esta propiedad, indicó que no eran 8 hectáreas como lo había anunciado el día de ayer, sino 3.5 hectáreas. De cualquier manera es una propiedad muy grande y aquí el tema es pues hasta dónde va a llegar esta confrontación entre ambos personajes. Ambos personajes son públicos, muy relevantes en el sentido de que pues también Carlos Loret de Mola tiene muchísima tribuna. Y pues me parece que el presidente vuelve a subir el tono en esta confrontación y veremos. Yo creo que este tema no se va a agotar en esta semana, sino que va a continuar para la próxima. Y pues sí, o sea, aquí mismo habíamos hablado, Toño, de cómo no existe los periodistas ricos. O sea, de hecho, los teóricos del periodismo, los grandes periodistas a nivel mundial nos indican que pues la riqueza no es una de las características de los periodistas, de los reporteros, porque esto significa casi siempre que existe pues corrupción, ¿no? Y en ese sentido, pues cuando los periodistas, los comunicadores, los opinadores o los dueños de medios, los directivos se enriquecen a costa de pues el trabajo periodístico, lo que implica es que muy probablemente estén difundiendo pues cosas que no tienen que ver con la realidad o incluso campañas abiertas de noticias falsas donde la verdad, digamos que el insumo principal de los periodistas pues se convierte en una mercancía, la información la vuelven una mercancía sujeta a las reglas del mercado y eso pues nos lleva a distorsiones terribles del papel del periodismo. Recordar aquí también, Toño, muy importante también para tu audiencia, que el periodismo es una herramienta para ejercer un derecho a la información que no es patrimonial de nadie, que es de todos los seres humanos tenemos derecho a eso, porque además se le conoce como derecho llave y eso significa que con este derecho podemos acceder a otros, ¿no? Cuando tenemos información podemos exigir nuestra, pues algún otro derecho, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un ambiente sano, en fin, a cualquier derecho con información tienes acceso a eso, pero además
es una herramienta democrática. La información te permite tomar decisiones en materia de democracia, de participación ciudadana, y por eso es tan importante no se convierta en una mercancía la información, porque al estar sujeta a las reglas del mercado, pues significa que cualquiera puede modificar esa información, manipularla y al final hacer campañas, pues, como lo que ya hemos visto a lo largo de todo este tiempo, campañas que no tienen sustento real, pero pues que están ahí en la mayoría de medios de comunicación corporativos y que pues nos reflejan una realidad que no es la realidad real. Ahora sí que ya entramos en un terreno hasta filosófico. Sí, exactamente lo que platicábamos desde la vez pasada, que es situaciones en todo caso filosóficas, pero que tienen que transmutarse a el silogismo de el periodista no puede estar cercano al poder, el periodista tiene que estar cercano al pueblo, y no hay periodistas ricos, eso es pues casi imposible. Me imagino que algunos periodistas acá en Estados Unidos, al participar como comentaristas de televisión, podrán ganar mucha lana, pero de ahí en fuera es muy cuestionable tener departamentos hasta de 24 millones de pesos, esa es otra cosa. Y Nancy, le voy a pedir a don David que nos grabe. Quiero felicitarte y por supuesto darte toda mi solidaridad por el planteamiento que haces esta semana en la conferencia de prensa mañanera. En la conferencia de prensa mañanera le plantea al presidente López Obrador pues la serie de problemáticas a las que se enfrentan los jóvenes en las escuelas normales rurales, problemáticas en cuanto a los recursos que obtienen y lo que provoca que tengan que movilizarse para exigir, una mejor educación en mayor dignidad, por supuesto, que es, el trasfondo del caso Ayotzinapa, de lo que ocurrió con los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Nos estamos dando cuenta, y es algo que están llevando ustedes ahí en Contralínea, que este grupo interdisciplinario de expertos independientes del caso Ayotzinapa consiguió acceder a 57 reportes de espionaje del CISEN y de Sedena a normalistas rurales. Y esto me parece a mí deleznable que tenemos a jovencitos haciendo manifestaciones, expresándose de manera clara y pacífica, y que debido a esto sean considerados enemigos del Estado. Así fueron considerados en los sexenios pasados. Jovencitos que buscaban estudiar para convertirse en maestros en comunidades rurales, fueron considerados enemigos del Estado. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querida Nancy? Sí, Toño, fíjate que yo lo que quería plantearle al presidente es precisamente eso, que los estudiantes normalistas rurales siempre se manifiestan por cosas justas, es decir, cada ciclo escolar los orillan los gobiernos estatales a que tengan que manifestarse para tener garantizado el presupuesto para cada escuela normal rural, y esto es porque quedan prácticamente al gobierno estatal, o sea, no importa que desde la federación se etiquete un presupuesto para estas normales rurales, sino que no llega a estas escuelas particularmente, porque como bien dices, en el pasado se les consideró hasta semillero de guerrilleros, con una estigmatización terrible de estos estudiantes a los que siempre se les califica como revoltosos, cuando en realidad estaban siendo orillados cada año a movilizarse porque no les llegaba el presupuesto, no querían sacar las convocatorias para que existiera una nueva generación, ¿no? Entonces tenían que exigir que se respetara la matrícula cada año, también exigir que se tenga dinero para el comedor, para lo más básico, sus habitaciones, en fin, para todo lo que ellos aprenden ahí en las normales rurales. Y yo quería que se hiciera conciencia de esto, porque eso los orilla a movilizarse. O sea, no es que ellos quieran ser revoltosos, no es que ellos quieran acabar en estas movilizaciones masivas, sino que las propias autoridades de los gobiernos estatales los orillan por tratar de asfixiar año con año a estas escuelas. Entonces, por eso mi pregunta era si a ellos habían evaluado ya federalizar este sistema educativo tan importante, porque como también lo apuntabas, Toño,
estos maestros son los que van, maestros y maestras, son los que van a las comunidades más alejadas y además no solamente se trata de que enseñen a los niños a leer, a escribir, a sumar, a restar, a hacer operaciones matemáticas, sino que también se trata de quienes inciden en las comunidades a las que llegan. Ellos estudian 5 ejes educativos en las normales rurales y uno de ellos tiene que ver con producción, entonces aprenden a arar el campo, a sembrar, a hacer productiva la tierra, a criar animales de una forma mucho más amable con el planeta, pero también de una forma que sea redituable para los campesinos, para quienes tienen algunos puerquitos, algunas ovejas o algunas gallinas. Entonces, cuando llegan a estas comunidades tan lejanas, no solamente le enseñan a los niños, sino también a los padres de esos niños, al resto de la comunidad, a hacer productiva la tierra, a hacer productivos los animales, a generar un poco de, digamos, de ingresos mayores que de por sí tienen. Entonces es un papel fundamental. La verdad es que yo no pude hacer toda esta exposición ahí en la conferencia matutina porque tampoco se trata de una conferencia que yo estuviera dando, pero a lo que me refiero es que es muy importante. Entonces el hecho de revisar este informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, la verdad es que deja en shock a las personas que se toman el tiempo de leerlo con minuciosidad, porque sí, es que pareciera que eran enemigos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales. Y en este caso, en este trabajo que presentamos, que tú mencionas, Toño, pues nos dimos cuenta que todo eso que durante muchos años se dijo, ay, los normalistas rurales son paranoicos, inventan que los persiguen y todo, pues no es cierto, o sea, es una realidad. Aquí habla que con la reticencia que ha tenido la Secretaría de la Defensa Nacional y el propio CISEN en su momento, que ahora es el Centro Nacional de Inteligencia, pues se revela que había al menos 57 informes de seguimiento y además de espionaje en contra de los normalistas rurales de Ayotzinapa. Y este informe solamente se refiere a esa normal rural, son 17. Las 17 siempre estuvieron bajo la lupa y en contralínea tenemos muchísimo trabajo a Sales y de todo el seguimiento, la persecución que han vivido durante mucho tiempo, desde que Lucio Cabañas era estudiante, pues lo mismo pasaba con él. Eso está ya muy documentado a partir de todos los expedientes que están en el Archivo General de la Nación, pero en este caso específico el GIEI documenta estos 57 reportes de espionaje a los normalistas de Ayotzinapa, en los cuales se da cuenta pues incluso de reuniones muy privadas e incluso semiclandestinas de la Federación de Estudiantes Socialistas, que es esta FEXUM, Campesinos Socialistas de México, y pues se da cuenta de cómo los normalistas rurales discutían cosas que solo les competen a ellos, porque tanto el CISEN como la Sedena tenían infiltrados a agentes, en el caso de la Sedena, pues a militares, ahí como si fueran estudiantes fachada, así los llama, ahí pues en la mera, digamos, en el mero corazón de los normalistas rurales, para estar espiando y reportando cada acto, cada cosa que pues los normalistas hacían. Y en este caso se trata pues precisamente de este seguimiento tan amplio que hicieron, incluso con espionaje telefónico y de comunicaciones. Y que es verdaderamente lamentable, es ridículo que se siga satanizando al gran Lucio Cabañas, querida Nancy. Estoy convencido que la historia lo absolverá, si no lo ha absuelto ya en estos momentos al gran maestro rural Lucio Cabañas, y que en algún momento será recordado más que como un enemigo del Estado que fue asesinado como si se tratara de un animal en cacería, pues como un verdadero héroe y un verdadero luchador por la justicia y por los derechos civiles de los mexicanos. Querida Nancy, por favor compártenos tus redes sociales para que la gente te busque, te lea ahí en Contralínea, después de estas muy importantes y muy interesantes, pero sobre todo propositivas y fuertes investigaciones que tienen ahí, investigaciones periodísticas, querida Nancy Flores.
Claro que sí, Toño. Nos encuentra toda esta información en www.contralinea.com.mx, además en Twitter como Contralínea, a mí me encuentran como @Nancy_contra y pues los invitamos también a nuestro programa en vivo que es de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en nuestro canal de YouTube y en Facebook donde nos encuentran como Contralínea. Muchas gracias, Toño, por este espacio. También gracias a Ceci y a todo el equipo, a Vicente, por supuesto, un saludo muy especial y también a tu audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti, la intachable corresponsal de Contralínea, maestra de periodismo, Nancy Flores. Muchas gracias por participar con nosotros aquí en Sin Censura. Y grábenos, don David.